Ok. Para aquellos que quieran ver que el profesor no tiene marcadito aquí, pinta marcadito, así que si yo lo marqué, usted lo debe marcar también. ¿Ok? Ok. Alright. Sígame leyendo ahí, por favor. El uso de seudónimos y autorías pseudoepigráficas, página 272 a la 286. Los seudónimos y las autorías pseudoepigráficas constituyen la práctica de atribuir la autoría de una obra escrita a alguien que no es el autor. Estos términos proceden del griego onoma, que es igual a nombre, pseudo, que es igual a falso, epígrafos, que es igual a superinscripción. No debe confundirse este tipo de obras con las anónimas, en las cuales no se hace ninguna afirmación formal. Igualmente, hay que distinguir entre obras pseudoepigráficas y apócrifas. El término apócrifa o apócrifa más bien está vinculado a nociones de canon que de autenticidad. En ciertas esferas de la cristiandad se ha argumentado que en el canon debería incluirse una colección de obras apócrifas. Iglesia Católica Romana, leer página 273. Ok, antes de ir a la 273, vamos a hablar un poquito de esto. Ok, es bien importante que entendamos, primero que nada, la diferencia que hay es bien importante, porque si usted mezcla una cosa con la otra, se va a equivocar, y si le viniese en el examen esto, pues la va a sacar mal. ¿Ok? Así que primero que nada, tenemos que entender que cuando está hablando de los pseudo, porque viene del griego, ¿cuántos han oído el pseudo pastor o el pseudo esto, el pseudo lo otro? Está hablando de una persona que es falsa, que se ha autoproclamado, que se ha dado el título, el puesto, la posición, lo que sea, pero no la merece, no la tiene, no se la ha ganado. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que usted no puede mezclar algo que es falso con algo que es no canónico. Son diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque vamos a encontrar que cosas que son canónicas, que están dentro del canon, no pueden ser falsas. Todo lo que está en el canon es verdadero. Porque todo lo que está en el canon es 66 libros de la Biblia. Todos, desde el Génesis al Apocalipsis, inspirados por Dios. Así que ahí usted no puede encontrar nada falso. Tampoco usted debe de encontrar nada que sea deuterocanónico, porque el canon cierra los 66. Deuterocanónico lo que significa es después de que el canon cierra. Por ende, hablamos aquí, mencionamos a nuestros amigos de los católicos romanos, donde ellos, por dirección papal, incluyen 7 libros que se les conocen como los libros deuterocanónicos, que es después del canon, o sea que después que cerraron el canon con los 66, ellos vinieron y dijeron, espérate, en nuestra Biblia, en la Biblia de ellos, la católica, vamos a meter 7 libros más, que estos libros son lo que también se les conoce como libros apócrifos. ¿Ok? Viene del término apócrifa. ¿Ok? Y ahí es que encontramos la diferencia. Ahora, hay libros apócrifos que son libros que no son falsos en el aspecto de que no tienen inventos, sino que son libros históricos, no inspirados. Y esos 7 libros que tiene la Iglesia Católica dentro de su Biblia son libros históricos no inspirados. No hay ningún problema en coger esos libros y leerlos para estudiar historia del pueblo de Israel. Pero no tienen ningún valor espiritual.
Y la Biblia, su función principal es que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Ok? Aunque hay libros históricos, son libros históricos que son inspirados y tienen una combinación de historia y enseñanza espiritual. Pero en el caso de los libros deuterocanónicos, no. ¿Ok? Así que eso es bien importante. Puede ser que venga algo de esto en el examen, no sé cómo vendrá, pero va a venir. Entonces usted sepa diferenciar una cosa de la otra. Vamos a encontrar ahora más adelante, después que leamos aquí en la página 273, algunos ejemplos de libros que son apócrifos, pero son falsos. O sea, que son libros que su autoría no es de parte de Dios. Son personas engañando. ¿Ok? Pero primero vamos a leer. ¿Quién me estaba leyendo? Betsy. Betsy, ¿ya tienes en la 273? Sí. Ok. Aunque en nuestros días los términos seudónimo y pseudoepigráfico se utilizan de un modo casi sinónimo, solo los orígenes de este último se remontan a la antigüedad. Ya en una inscripción del siglo II a.C. que se ha encontrado en Priene. Aparte del interés intrínseco del tema, ¿cuáles son los criterios por los que los eruditos deciden que un documento en concreto es falso por lo que las pretensiones de su paternidad literaria se refiere? Su relevancia para la interpretación del Nuevo Testamento estriba en que una mayoría de eruditos contemporáneos sostiene que algunos libros del Nuevo Testamento son seudónimos. La lista de libros supuestamente seudónimos varía considerablemente. No obstante, un amplio consenso consideraría Efesios y las epístolas pastorales atribuidas a Pablo y Segunda de Pedro atribuida a Pedro como pseudoepigráficas. Algunos añadirían otros libros, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses y Primera de Pedro. Muy bien. Lo último, Betsy. Evidencias extrabíblicas. Observaciones preliminares. Para su más amplia definición, el uso de seudónimos es un fenómeno más extenso de lo que algunos han pensado. Abarca toda falsa afirmación de paternidad literaria, ya sea por buenas o malas razones, y sea sugerido por el verdadero autor o por algún accidente histórico posterior. Incluye cualquier ejemplo de un autor que adopta, por alguna razón, un nom de plume. Las falsificaciones literarias comenzaron a circular en grandes números cuando Alejandría y Pérgamo se ensarzaron en una carrera para ver cuál de las dos ciudades tenía más volúmenes en sus respectivas bibliotecas. Los Ptolomeos de Egipto y el rey Eumenes de Pérgamo financiaban con grandes sumas la compra de copias de obras antiguas. Ok, fíjense que un nom de plume y parlez-vous français y a peu près. Casi siempre tiene que ver con alguien que está falsificando algo y está utilizando un nombre que no es. ¿Okay? No siempre, pero la mayoría de las veces están ocultando algo. Algo que yo tengo que diferir, y el libro lo está planteando porque es obligatorio para la clase poder hacer la aseveración de que esto sí está postulado por algunos teólogos, ¿ok? Pero no tenemos que estar de acuerdo con ellos. Por ende, yo no estoy de acuerdo en que hay ni un solo libro de los 66 libros que están en el Nuevo Testamento que podría ser considerado de que no es verídico. Yo entiendo que cada uno de esos libros es verídico, no tiene ningún tipo de inerrancia, porque si yo empiezo a pensar de esa manera, entonces yo tengo que coger la Biblia completa y tirarla a un lado. Porque nosotros estamos basando nuestra fe en que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible, es inerrante y es totalmente inspirada por Dios. Por ende, si hay, aunque sea un libro que pudiera no estar correcto, ya a mí se me va todo al piso. Porque el fundamento en el que estamos parados nosotros los cristianos, primero es Jesucristo,
Él es el fundamento. Sobre Él es que se construye todo lo demás. Después de Jesucristo vienen obviamente los apóstoles. Y entonces tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la regla por la cual nosotros nos medimos. Entonces, si yo tengo en la regla números que me faltan, yo voy a tener un problema, no voy a poder mirar bien cuál es la medida que yo tengo que seguir. Así que todos los 66 libros de la Biblia, a mi entender, y debe ser el entender de todo cristiano que tiene fe en que nuestro Señor guardó su palabra, son totalmente inerrantes, han sido inspirados por Dios y no se pueden equivocar en ninguna forma. ¿Están conmigo? Amén. Cuando yo empiezo a dar clases, no sé si recuerdan cuando comenzamos la primera clase, lo primero que dijimos fue, y de esto hace ya años, porque llevamos años dando clases aquí, este grupo obviamente pues es nuevo, pero con grupos anteriores a este, en clases de el instituto y cuando estábamos bajo otra acreditación, yo decía que si usted no cree que la Biblia es infalible, es inerrante y es inspirada por Dios, lo mejor que usted hace es levantarse ahora, irse y no coger la clase. Que si usted no cree eso, usted entonces no va a poder realmente salir bien en las clases que se van a dar, porque usted nunca va a entender lo que está pasando, porque usted no tiene la fe de que lo que se le está enseñando es 100% verídico. Y ustedes saben bien que yo he dicho aquí anteriormente que hay instituciones que enseñan que la Biblia contiene palabra de Dios, cuando las instituciones educativas que son de fe deben decir que la Biblia es la palabra de Dios. Punto y se acabó. Amén. Ok, hermano Roberto, ¿puede ver desde ahí? En este punto es vital que distingamos entre otras pseudoepígrafas y falsificaciones literarias. Una falsificación literaria es una obra escrita o modificada con el propósito de engañar. Todas las falsificaciones literarias son pseudoepígrafas, pero no todas las obras de la pseudoepígrafa son falsificadas. Existe un importante tipo de escrito que en el transcurso de su transmisión se llegó a relacionar con este o aquel personaje. Unas valoraciones que se hicieron con la mejor voluntad del mundo, pero que eran erróneas. La razón por la cual esta distinción es importante es que los debates sobre la autenticidad de los libros del Nuevo Testamento están vinculados a los motivos de los verdaderos autores. Entonces, para simplificar esto y usted, si no lo está entendiendo, lo entienda un poco más sencillo, es, imagínense que vamos a hacer un bizcocho. Para aquellos que nos ven en otros países, un pastel de cumpleaños. Y este bizcocho, este pastel, tiene una receta. Y la receta especifica los ingredientes. Pero sin embargo, la persona que está escribiendo los ingredientes de ese bizcocho, de ese pastel, por alguna razón se equivoca y pone unos ingredientes que no son. Pero sinceramente pensaba que esos ingredientes eran. Pero sinceramente estaba equivocado. Entonces, esto no sucede, a mi entender, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, no hay errores. Así que ahí usted no va a encontrar ninguna de estas posiciones que tratan de, algunos que quieren argumentar que hay algunos libros en el Nuevo Testamento que no son verídicos, porque algo similar así sucedió.
Yo puedo entender que eso suceda con cualquier otro libro, porque los demás libros que existen en el mundo no fueron inspirados por Dios. Pero si usted cree que la Biblia fue inspirada por Dios, usted sabe que entonces no va a haber error. ¿Ok? Hablando de pastel, aquí cumpleaños en algún momento cercano. ¿Nadie? Ni bizcocho vamos a comer, ni pastel tampoco. Ay, qué triste. ¿Qué hay el viernes? ¿Qué hay el viernes? Oh, Jaylis. ¿Qué hay el viernes? Jaylis. Jaylis cumple. Ah, todo para el viernes aquí. ¿Qué bizcocho? Bienvenido, ¿Qué pastel? bienvenido. Después de las 9. De las 9 de la noche. Sí, después de las 9. Yo vengo. Yo estoy cerca. Ok. All right, hermano Roberto. Los motivos de los pseudoepígrafos antiguos y modernos han sido muy diversos. Entre ellos están los siguientes. En ocasiones las falsificaciones literarias se han llevado a cabo por una malicia. Más a menudo, como ya hemos visto, las falsificaciones literarias respondían a la promesa de un pago económico. C. En ocasiones el pseudográfico utilizaba un nombre antiguo para que su escrito ganara verosimilitud, a fin de apoyar una posición que él sabía ser falsa. D. De igual modo, en ocasiones los pseudoepígrafos utilizaban el nombre de algún famoso personaje de la antigüedad para que sus obras adquirieran verosimilitud y apoyar de este modo una posición que consideraban verdadera, verosímil, que tiene apariencia de ser verdadero o creíble. Ok, entonces, hay razones por las cuales las personas falsifican. Ok. Probablemente yo tendría que decir que la B es de las principales. Hay un factor económico, ¿ok? Pero no solamente es ese, porque también en la A es porque hay un factor de malicia. Se quiere hacer mal, se quiere desacreditar algo, se le quiere quitar la validez. Porque una vez salga a la luz que es falso, el que escribió eso, entonces ya sabrá Dios cuánto daño se ha hecho en ese proceso. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Ya creo que es en la próxima que vamos a pasar de ejemplos de falsedad. Sígueme ahí con la hermano Roberto. Esporádicamente se ha dado una versión más idiosincrásica de esto mismo cuando un individuo ha ocultado su nombre por razones de modestia y ha utilizado el de otra persona. F. Un profundo deseo del autor que sus obras se publiquen y sean leídas por razones ideológicas. E. Un incentivo de género, por ejemplo, retórica, la oratoria. Se enseñaba a los estudiantes a elaborar sus discursos basados en los modelos dejados por los antiguos oradores. H. Por último, existen varias colecciones de escritos atribuidos a ciertos personajes del mundo de la filosofía, la religión y la mitología, especialmente Orfeo, la Sibilia, Hermes y Trismegisto. Si Trismegisto va a ser el nombre de mi nieto. Trismegisto Didier. Bonito el nombre, muy bonito el nombre, muy bonito. Ok, fíjense aquí, esto es interesante porque la que a mí me da más fuerte cuando leo es la F, ok, y es porque nadie va a sacar F aquí, no. La realidad es que la F yo creo que la están usando mucho, especialmente las personas que están buscando promover su ideología política. Por ende, alguien que es de izquierda podría decir, este libro lo escribió, vamos a decir, Lenin.
o lo escribió Fidel Castro. Y es un libro que tiene que ver totalmente con posiciones políticas de izquierda. Por otro lado, alguien que quiera ser más contemporáneo y es de derecha, puede decir, este libro, fíjese, después que se murió después de tantos años, vino Ronald Reagan y sale este libro que él escribió, porque sabemos todos que Ronald Reagan es de derecha. Pero ninguno de los dos escribió nada de ninguno de esos libros. Usaron sus nombres para adelantar una ideología. ¿Ok? Lo mismo sucede en la religión. Alguien puede utilizar el nombre de alguien famoso para promover su ideología religiosa, aunque sea falsa. Y decir, esto lo escribió Pablo, esto lo escribió Pedro, esto lo escribió Lucas, esto lo escribió Juan, pero ellos no escribieron nada. Pero lo pusieron así porque estoy tratando de adelantar su ideología religiosa y estoy usando a alguien que tiene peso para que entonces tenga fuerza cuando envíe esa información por ahí, por el tubo, y todo el mundo la escuche, la oiga. ¿Ok? También esta de la modestia, esa la veo yo como la menos. La hay. Hay personas que por modestia usan otro nombre para que no sepan que fueron ellos. Pero hoy en día la gente pelea con el ego de tal manera que siempre el ego les gana. Yo estoy viendo que eso es bien improbable ahora en el siglo XXI. Hay mucho orgullo por ahí. ¿Ok? Aquí están los ejemplos. Yo sabía que íbamos a llegar a ello. Ok. Hermano Jay, hermana Glenda. Ejemplos judíos. Son numerosos los ejemplares. Un poquito más alto, hermanita, para que lo hagamos. Son numerosos los ejemplares de obras, cartas pseudoepigráficas por autores judíos, las cuales no las trataremos en la clase. Los estudiantes son dirigidos a estudiarlas para su propio desarrollo y conocimiento. Ejemplos cristianos extrabíblicos: Apocalipsis de Pedro, Evangelio de Pedro, Tercera de Corintios, Epístola a los Laodicenses, Apocalipsis de Pablo, Evangelio de Tomás, Epístola a los Alejandrinos. La recopilación más grande de epístolas pseudónimas del periodo antiguo de la historia de la Iglesia es un conjunto de 14 cartas entre el apóstol Pablo y Séneca, sí. Entonces, fíjate qué cosa más increíble. Apocalipsis de Pedro. Obviamente, esto es un libro apócrifo. ¿Sí? Evangelio de Pedro. Evangelio de Pedro. Tercera de Corintios. La carta perdida. Epístola a los Laodicenses. Oh. Interesante. El Apocalipsis de Pablo. Evangelio de Tomás. Hasta verlo, no creerlo. Y la epístola a los Alejandrinos. Y estos son solamente unos cuantos. Si nosotros nos pusiésemos a buscar la lista extensa que hay, usted la puede encontrar hoy en día por el internet. Usted se queda asombrado de las cartas que hay, donde ponen hasta a María Magdalena escribiendo. ¿Okay? De hecho, algunos teólogos en el seminario nos estaban explicando que han aludido a María la carta a los hebreos. ¿A cuál de las Marías? La madre de Jesús. María prácticamente ni habló en la Biblia. Y hoy nos estaban explicando eso hace como 2 semanas atrás, a través del seminario. Que hay gente que trata de encañonar epístolas, por ejemplo esta de los hebreos, que no tiene autor definido, y la tratan de poner a personas que fueron clave en algún momento de la Biblia. Pero el que está haciendo eso, obviamente, tiene aún menos conocimiento, porque los teólogos que sí saben hacer una buena disertación del lenguaje, pueden darse cuenta que hay un problema con los estilos literarios. Imagínate cuando no sabemos el estilo literario de esta mujer, exacto. porque ella nunca escribió nada. Exacto. Nosotros los recuentos que tenemos de María son contados por los evangelios.
Y obviamente que se menciona por el Lucas, que es el mismo escritor De hecho, del libro de Hechos, y ahí aparece María mencionada en los 120 que están en el Principio. aposento alto orando, Ujú. esperando la venida del Espíritu Santo. Ujú. Pero María no enseña nada, no escribe nada. Pero está bien. Vayan al internet y diviértanse un rato, se van a reír, porque eso es lo que yo hago, me echo reír cuando veo los disparates que la gente ha puesto ahí. ¿Ok? Ya hemos explicado anteriormente quiénes son los padres de la iglesia, así que no vamos a entrar en eso otra vez. Mi hermana Glenda Lee, siga leyéndome por ahí, por favor. La postura de los padres de la Iglesia. Cuando los ancianos de Asia examinaron el autor de uno de los hechos de Pablo, que incluía la seudónima Tercera de Corintios, estos le condenaron por pretender escribir en el nombre de Pablo. sí. Su edificante contenido no la salvó una vez se conoció su carácter seudónimo. Muy bien, entonces fíjense que los padres de la iglesia, que como muchos que hemos mencionado aquí ya, tuvieron algunos contacto directo con los apóstoles y fueron discípulos de los apóstoles y otros discípulos de los discípulos. Ellos, más que nadie, tenían conocimiento acerca de qué pudo o qué no pudo haber escrito el apóstol Pablo. Por ende, ellos inmediatamente se dan cuenta que esto de los hechos de Pablo y lo que es la carta de Tercera de Corintios son falsas. E inmediatamente dicen, no, esto no puede estar en el canon bíblico porque esto no es verídico. ¿Qué vamos a leer la 278? Ahí Glendalí, donde dice cuando hacia el año y terminamos en eran dañinos. Cuando hacia el año 200 después de Cristo, Serapio, obispo de Antioquía, leyó por primera vez el Evangelio de Pedro, pensó que podría ser una obra auténtica. Cuando una investigación posterior le llevó a concluir que no lo era, la rechazó y explicó las razones de su decisión a la iglesia de Rosus en Cilicia. ¿Por qué nosotros, hermanos, recibimos a Pedro y a otros apóstoles como si de Cristo se tratara? Pero los documentos pseudepigráficos que se escriben en sus nombres los rechazamos como hombres experimentados, sabiendo por la tradición que tales obras no se han aceptado. Tertuliano fue contundente con el anciano de Asia que confiesa ser el autor de los hechos de Pablo y Tecla. Las muchas explicaciones por parte de dicho anciano en el sentido de que lo había hecho por el gran amor que profesaba al apóstol, no impidió que éste fuera depuesto del ministerio. De igual modo, cuando Cirilo de Jerusalén redacta una lista de los libros canónicos, consigna solamente 4 evangelios porque el resto fueron escritos falsamente y eran dañinos. Muy bien, déjenme acá ahora. No conocemos. no ve. No conocemos ninguna excepción a lo que indican las pruebas, que son mucho más extensas de lo que sugiere este breve resumen. Algunas supuestas excepciones, cuando se someten a una minuciosa inspección, resultan ser poco convincentes. Los criterios que utilizaban los padres cuando estos evaluaban explícitamente la autenticidad de una obra, la canonicidad y el uso de un seudónimo por parte del autor eran mutuamente excluyentes. Ok. Vamos a mirar aquí en la página 278. Donde dice, por ejemplo, ¿lo ven ahí? Por ejemplo, Kylie observa acertadamente que el canon de Muratori adjunta a su lista de libros del Nuevo Testamento la sabiduría de Salomón, observando que este documento fue escrito por los amigos de Salomón y en su honor, lo cual sugiere él. Demuestra sin duda que
y esto es lo que quiero que ustedes aquí marquen, al menos ciertos estamentos de la iglesia primitiva eran capaces de detectar el proceso pseudoepigráfico. En otras palabras, Dios preparó personas de la iglesia primitiva que podían identificar estas cosas. ¿Ok? Pienso yo que ese es Dios protegiendo su palabra. ¿Ok? Entonces, márquense eso por ahí. Ya estamos casi terminando. Hermano Peter. Algunas teorías contemporáneas. Algunos están convencidos de que el Nuevo Testamento contiene muchos ejemplos de falsificaciones literarias y expresan, sin embargo, esta opinión. Segundo, por otra parte,